Buenas, ¿cómo le va? Esto es Balance Negativo. Y bueno, estamos en esta sección que es BN Recomienda. Mi nombre es Esteban Balance, ¿cómo les va? Y bueno, esta es la sección que tenemos por general en el podcast, donde Gabriel, Max y yo recomendamos cosas que vemos, escuchamos, leímos, etcétera. Y bueno, ahora estamos en YouTube, pueden ver nuestras caras, estas caras nefastas que tenemos. Pero bueno, es lo que hay. Esta vez lo que vamos a recomendar es, en este caso yo voy a recomendar, es Dune, ahora que está de moda. Tenemos papelito acá. Pero mi idea es recomendar el segundo de Dune, porque ¿qué pasa? Está lleno en YouTube de gente que está recomendando el primero, porque se acordaron que existe, porque hay una película muy buena de Villeneuve, milenizando, mira el 84, yo sé que hay gente que es muy fanática de Lynch, pero es inmirable. Pero a raíz de todo esto, obviamente de la película más que nada, no me voy a hacer el cra, arranqué a leer la serie de Dune y la verdad que me volvió la cabeza. El primero es espectacular. Ya si quieren hago la recomendación del primero, pero bueno, busquen, vamos a dedicarnos al segundo porque, repito, está lleno de videos de gente haciendo reseñas del primero, entonces no tiene sentido hacer de vuelta el primero si ya leímos, ¿no? Más de uno. ¿De qué va el segundo, que es El Mesías Dune? Bueno, una cosa que me encantó de este libro, lo primero que voy a decir es que se publicó en el 69, o sea, creo que Dune el primero es del 66. Frank Herbert es el autor y bueno, es una de las sagas más vendidas, creo que es la saga más vendida de ciencia ficción de la historia. Así que, y lo que me volvió a la cabeza de este libro es que hay mucha gente que lo odia, en el sentido de que creo que Herbert lo que se adelanta es a The Last Jedi. Porque lo que hace es agarra todos los conceptos que tiene que previamente sobre Paul y bueno, sobre Duncan Idaho y todo sobre la resolución, digamos, del primer libro. Y medio que, por decirlo de una forma, digamos, coloquial, se cagan todo eso. Y lo que hace es... ¿por qué pasa? El plan vamos a aplicar un poco. El plan de Frank Herbert es justamente agarrar los tópicos digamos, de la ciencia ficción, de la fantasía, etcétera, y bueno, y medio romperlos y utilizarlos para hacer su propia crítica. Obviamente, Dune es una crítica al imperialismo, al colonialismo, ¿no? A cómo si un pueblo tiene unos recursos, hay que destrozar ese pueblo, no hay que hacer con los recursos, porque lo que más importa es el recurso y no la gente que vive en el pueblo. Entonces, lo que hace es, repito, Frank Herbert en este segundo libro, el Mesías de Dune, es utilizar su héroe, que es Paul Atreides, del primer libro, y convertirlo básicamente en un dictador nefasto, donde solo lo que hace está bien para los Fremen y para él. Y todo el resto del universo no. O sea, está bajo el yugo y la fuerza política y mesiánica de Paul, ¿no? Entonces, lo que es genial es que cómo utiliza, me hizo acordar mucho a The Last Jedi por eso, ¿no? Como Luke en The Last Jedi lo que te muestra es que los Jedi no tenían razón y que los Jedi tienen que acabar y los fans obviamente indignados, ¿no? Querían perder fuego todo. Y a Frank Herbert le pasó lo mismo. O sea, hasta Dune se adelantó a eso, ¿no? A Star Wars. Porque justamente la gente que leyó el primer libro y obviamente es hincha por Paul, porque Paul es el héroe, cuando lees el segundo te das cuenta que no es el héroe. Y sobre todo porque te lo justifica, obviamente Frank Herbert no es una cosa que se saca a la galera, sino que obviamente todo aquel personaje mesiánico y sobre todo construido, porque recordemos que obviamente esto es full spoiler, ¿no? Ya spoileé bastante hace unos minutos. Pero recordemos que Paul es como el elegido, ¿no? El que va a unir la mente con la realidad, con sus poderes. Pero en realidad es un elegido no digamos, por selección divina, sino es un elegido producido, ¿no? Obviamente las Bene Gesserit y todo ese grupo de gente que, digamos, maneja los hilos del universo, lo que hacen es, se enfocan en Paul y intentan producir, obviamente, repito, un mesías, ¿no? Un enviado, un white savior, ¿no? Y claro, ¿qué pasa? O sea, cuando vos producís eso, nada te indica, por parte de nosotros tenemos ejemplos en la historia real, que esa persona vaya a ser, digamos, un ser que traiga paz, ¿no? Al mundo, en este caso al universo, ¿no? ¿Por qué? Porque es imperfecto, como todos los seres vivientes, es un ser imperfecto y obviamente va a seguir su agenda propia y a su vez con toda esa carga, ¿no? Emocional que tiene de, bueno, vos sos el elegido, vos sos, ¿no? Obviamente va a ser un dictador. O sea, por más bien intencionado que estés, o sea, si vos seleccionás todo el poder, creás una especie como de monarquía absoluta
intergaláctica, ¿no? Mesiánica, obviamente esa persona se va a creer que lo que él está haciendo está bien y que él tiene la respuesta de todo. Y es lo que le pasa a Paul Atreides. Una cosa que no mencioné es que este libro, digamos, la línea cronológica es 12 años después del primero. Tenemos un Paul que ya no es una persona de 20 años y ya tiene 30 y pico, es una persona adulta. Obviamente sigue casado con Chani y sigue con ese casamiento falso con la princesa Irulan, que lo que le permite realmente es, digamos, tener un título, ese título nobiliario, ¿no? Al estar casado con la hija del emperador, ¿no? Y bueno, y Paul lo que está genial es que el personaje incluso se da cuenta que él es así, o sea, que se ha convertido en un dictador. Es más, él empieza a estudiarle y un mensaje que me parece espectacular y la verdad que bastante crítico es que Paul empieza a investigar la historia de la Tierra, de nuestra Tierra, porque recordemos que en realidad el universo Dune son 20.000 años en el futuro, o sea que la Tierra existe, etc. Y empieza a estudiar sobre Hitler y se da cuenta que él es como Hitler. Lo cual, cuando vos lo estás leyendo, porque vos hinchás por él siempre, decís, claro, o sea, como yo desde el punto de vista de Paul y de los personajes, bueno, de Stilgar y todos, no lo veo desde el punto de vista de la gente que la están oprimiendo, ¿no? O sea, que los Fremen llegan, porque obviamente lo que hace Paul es, los Fremen en el libro 1 se demuestran que son los guerreros más habilidosos, más que los Sardaukar incluso, que los guerreros del Imperio. Y lo que hace Paul es justamente agarra, entrena a los Fremen y empieza a colonizar otros planetas. O sea, básicamente hace lo mismo que los Harkonnen, pero a gran escala, ¿no? Pensando que él va a traer la paz en la galaxia. Entonces, ¿y cuál es la diferencia con los Harkonnen? Ninguna. O sea, digamos que los Harkonnen es más honesto lo que hacen. Porque ellos, digamos, en ningún momento tienen un doble discurso. Entre ellos, ¿no? Obviamente el varón sí, porque engaña a todo el mundo. Pero digo, ellos saben que, bueno, tenemos que hacer esto, tenemos que pisar cabezas para mantener el poder. Y Paul hace lo mismo. Lo único que Paul está cegado justamente por este mensaje mesiánico. Tipo, sos una especie como de Jesús intergaláctico. Entonces, todo lo que vos decís va, ¿no? Y es la ley. Entonces me parece genial cómo Frank Herbert utiliza sus personajes para contar algo. Y es algo que yo valoro mucho de la Jedi. O sea, si ustedes han escuchado nuestros podcasts, o bueno, a veces cuando hemos hecho podcast con la Tortulia, cuando hemos hecho la Tortulia negativa, yo defiendo mucho de la Jedi en el sentido de que vos podés, yo creo que vos podés sacrificar personajes, o deberías poder sacrificar personajes para contar una historia. Porque lo que vale es la historia, no los personajes. Los personajes son el motor, ¿no? Entonces, Herbert lo que hace acá es justamente eso. Utiliza sus personajes, arruina digamos, el proceso, entre comillas, porque para mí lo eleva el personaje de Paul Atreides, para contar toda una crítica justamente de los mesías, como dice el libro, ¿no? O sea, esa cosa mesiánica, ¿no? Esa cosa, no existen los mesías, y los mesías contribuidos no sirven para nada, básicamente lo que dice Frank Herbert. Ese es el plot a grandes rasgos, digamos. No quiero quemar mucho, porque obviamente quiero que la lean. Una cosa que tiene buenísima también es que, si bien el grosor es la mitad del otro, o sea que se lee rapidísimo, ya el primero se lee muy rápido. Hay gente que Dune le parece que es una lectura media compleja. No creo que sea compleja, en mi caso. Obviamente, si sos un ávido lector, no vas a tener problema. Si sos una persona que no sos mucho de leer, o sea, y no lo digo tampoco haciendo mal nada, sino realmente para tratar de recomendarlo, es que si sos una persona que no estás muy acostumbrado a leer ciencia ficción o bueno, fantasía, y eso puede ser que te cueste porque, o sea, el universo de Herbert te tira con todo. Es más, incluso si viste la película, te va a ayudar mucho. Pero la película... igual, y eso que es la Villeneuve estoy hablando, ¿no? Y eso que es la mitad del primer libro y tiene 1000 cosas, también le quitó pila de cosas. O sea que el mundo en realidad es complejo, pero no creo que la lectura sea compleja. Me parece que se lee bastante rápido, por lo menos a mí lo que me pasó con el primero. Y obviamente con el segundo, al ser la mitad y tiene el mismo, digamos, ritmo narrativo que el primero, se lee rapidísimo. ¿Qué más puedo decir de esto? Bueno, vuelven personajes que en el primer libro no estaban. Hay otros que el medio los aísla y no están. Por ejemplo,
Lady Jessica se menciona acá, pero no está, porque en realidad lo que hace Paul es que como obviamente es el nuevo emperador del universo, lo que hace es para mantener la casa Atreides, ¿no? Digamos, en diferentes puntos del universo, manda a su mano derecha, y eso, en este caso Lady Jessica, es la regente de Caladan. Entonces, como todo Dune pasa en el planeta Arrakis, no sabemos nada de ella, salvo una carta, ¿no? Que en un momento del libro, que no voy a spoiler qué dice, Lady Jessica manda una carta, y bueno, ahí sabemos qué pasa con eso. Otra cosa que también hay fans que medio se chuparon, pero a mí me parece que es genial, es que obviamente vuelve Duncan Idaho, no lo voy a decir cómo vuelve, y está genial, porque, o sea, trae el personaje, pues, obviamente, los que vieron la película y los que leyeron el libro, Duncan muere, ¿no? Defendiendo a Paul y a Jessica, y bueno, pero acá lo traen de una manera que no lo voy a spoilear para que lo descubran en la novela. Pero Herbert de vuelta trae este personaje para, digamos, contar algo, ¿no? O sea, no porque le pinta, ¿no? Tipo, bueno, ahora aparece Duncan acá, ¿no? Sino que realmente, medio que repito, se caga, medio en lo que escribió en el primero, pero para contar otra cosa. Entonces me parece genial, porque es como, yo estoy muy de acuerdo en esa línea de pensamiento de que la historia es más importante, ¿ya? Lo tenés que sacrificar a los personajes para contar una buena historia. Así que bueno, el Mesías de Dune, de Frank Herbert, está en la edición de bolsillo, esta de Penguin Random House, lo pueden encontrar en cualquier librería. Están bastante accesibles. Yo soy muy, si bien me gustan varias ediciones de los libros, soy muy pro del libro de bolsillo, porque de última, si no puedes comprarte un libro, digamos, más grande, te puedes comprar esto. Lo que está adentro es siempre lo mismo, así que, ¿no? Las ediciones más lindas lo que traen son otras cosas, pero bueno. Y bueno, me parece que es más accesible, y bueno, lo puedes llevar, por ejemplo, yo soy ávido lector en los ómnibus, por ejemplo, entonces llevar un libro de bolsillo es mucho más sencillo, si te que hacer una cola en un banco o algo, y bueno, siempre es mejor que mirar el celular, ¿no? Leerte un poquito de Dune, que es, aparte de lo que tiene Dune, es que no solo que es ciencia ficción, ¿no? Tiene mucha fantasía y también abre la cabeza. O sea, tiene muchos mensajes que me parece que nosotros, creo que Herbert se adelantó a mucho, y creo que mucho estamos viviendo del primer libro y mucho estamos viviendo del segundo. Sobre todo con el tema de los ídolos y de los falsos ídolos, y de que millones de personas siguen a solo un tipo que dice ser el Mesías. Me parece que es muy... Es algo que es complicado que está pasando en el mundo, e irónicamente esto va a salir en YouTube. Es algo que está pasando en YouTube, y hay muchos Paul Atreides en YouTube, y hay muchos Fremen cegados por estos Paul, ¿no? de YouTube. Así que bueno, de vuelta, repito, muestro el librito, papelito como siempre, y bueno, este fue la recomendación del Mesías de Dune, el segundo libro de Frank Herbert. Mi nombre es Esteban Balance, y nos pueden encontrar en Twitter, nos pueden encontrar en Facebook, en YouTube, bueno, nos pueden escuchar en iVoox como siempre, y en Spotify. Así que bueno, espero que les haya gustado esta reseña, y nos vemos en la próxima. Chau, chau.